un asunto con mi laptop que estoy resolviendo, pero se escucha. Entonces nada más como que se alienta por momentos, ¿vale? Pero bueno, estamos viendo aquí a uno de los empresarios conocidos de las caricaturas justamente porque hoy vamos a abordar modelos económicos y los empresarios son parte fundamental y cómo un gobierno, de acuerdo a su modelo económico, va a lidiar con los empresarios. Bueno, pues vamos con la primera parte. Ok, bueno, un modelo económico en primera. Un modelo económico dice aquí que son relaciones y fenómenos que pueden ser representados de forma mucho más simple para darles vinculadas con la economía. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, los modelos económicos tienen una característica, se basan en cuestiones lógicas, es decir, hay variables que se pueden medir a través de estas herramientas, como les decía, la balanza de pagos o inversiones de una empresa, los precios en cada momento. Un ejemplo es eh, el precio del dólar. Acuérdense que el precio del dólar siempre varía, igual que el precio del petróleo siempre varía. A través de modelos matemáticos o computacionales se van determinando y analizando cómo van variando a través del tiempo. Acciones e inversiones, como aquí en la gráfica del lado, perdón, en la imagen del lado derecho, un economista, quiero pensar que es, con base justamente en cuestiones matemáticas que pueden determinar a través de gráficas e interpretar y tomar decisiones a futuro. Crecimiento económico, evidentemente es una variable que se puede medir con herramientas. Principalmente esto lo hacen las grandes calificadoras de inversiones. Quizás alguna vez han escuchado JP Morgan o Moody's, perdón, a justamente analizar la vida económica de unas características. Luego, vamos con la siguiente parte. Aquí viene un nombre importante. Adam Smith, el padre de la economía, define a esta ciencia como la mano invisible. Los agentes que independientemente procuran obtener sus ganancias, sus propias ganancias, también pueden producir el mejor resultado global para la sociedad. Bueno, esta declaración de este señor Adam Smith tiene una característica. En la teoría funcionaría muy bien que los empresarios tuvieran sus propias ganancias, como lo menciona, pero al mismo tiempo beneficiaran a la sociedad de la cual ellos están apoyándose para trabajar. Desafortunadamente, y creo que el capitalismo ahorita se pone en duda con respecto a esos aspectos, porque justamente el capitalismo tiene algo que, regresándome al ejemplo de la primera, eh, un empresario siempre va a pensar en obtener sus ganancias a costa de lo que sea. En este caso la caricatura lo ejemplifica muy bien. Yo, por ejemplo, dudo mucho que sus trabajadores tengan seguro social, por ejemplo. Esa sería una de las características, o todos los derechos. Entonces, las ganancias, o como dice aquí, el mejor resultado global para la sociedad. Aquí también habría que recordar con esta parte final que están viendo aquí de la sociedad, que no siempre se tuvieron los derechos ni se protegió a los trabajadores, y eso es algo que podríamos presumir hoy a la distancia en la historia. La economía tiene esa característica, o los modelos que van imponiendo supervisiones y regulaciones para los empresarios. En este caso, por ejemplo, pensemos en la revolución industrial. En aquella época Inglaterra permitía que los niños trabajaran en minas, mujeres, en empleos que eran muy peligrosos, por ejemplo en la industria siderúrgica, que es la que hace metales. Se permitía que trabajaran mujeres, no se les otorgaban la protección que ahorita hemos visto, por ejemplo, lo de los hospitales. Pero bueno, entonces las leyes son las que los van protegiendo. Luego, la siguiente parte es esto, el capitalismo. Bueno, nosotros vivimos en un modelo capitalista. Aquí están viendo una quinta avenida, pero la de New York, la de Nueva York. Y evidentemente es uno de los emblemas, porque como dice ahí en la imagen, hay que consumir
obedecer y pensar. Y creo que pensar de cierta manera se hace muy poco cuando tienes una sociedad tan consumista como los Estados Unidos. Obviamente su cultura se basa mucho en eso, en comprar, comprar, comprar. Esa avenida creo que ejemplifica muy bien un modelo de vida que el capitalismo impone, porque vaya, el fin siempre es obtener una ganancia. Aquí la pregunta un poco hasta filosófica es, ¿el capitalismo logró ponerle precio a todo? Esa es una pregunta interesante. Bueno, pues el capitalismo, como dice aquí, en una economía capitalista los bienes de capital como fábricas, minas y ferrocarriles o cualquier otra empresa pueden ser de propiedad y control privados. La mano de obra se compra por salarios en dinero, las ganancias de capital corresponden a los propietarios privados y los precios asignan el capital y el trabajo a usos que compiten entre sí. ¿Ok? Bueno, la primera parte, bienes de capital. ¿Ok? Los bienes es toda, todo servicio o producto que logra tener un valor en el mercado. Como lo dice aquí, todas las empresas, no solo las empresas privadas y públicas, una empresa pública es el gobierno o las empresas, CFE por ejemplo, es una empresa. Sin embargo, el capitalismo lo que va a lograr con este modelo es que el Estado o el Estado mexicano o el gobierno mexicano no sea el único que puede tener empresas, sino si alguien es un emprendedor, puede tener su propio negocio, obviamente apegado a las leyes de un país, a las leyes mercantiles. Los privados, la mano de obra, bueno, aquí viene otra pregunta filosófica. ¿Quién en determinado momento asignó que el tiempo de trabajo tenía un valor, ¿no? Hay un político que se llama José Mujica y que decía que nosotros no trabajamos por nuestro dinero, trabajamos tiempo, porque al final de cuentas en un trabajo dejamos nuestro tiempo y ese ya no se recupera. Y la mano de obra, desde que todo el tiempo de un ser humano se convirtiera en dinero, que sea mal pagado o bien pagado, ese es otro asunto. Las ganancias, bueno, las ganancias, como dice aquí, un capitalista, un modelo capitalista siempre va a ir en función de eso, de ganar dinero, generar dinero, generar dinero, y que justamente corresponde a la propiedad privada, es decir, el gobierno no te puede impedir que lo ganes, de cierta manera te regula con los impuestos. Y la última palabra importante son los precios que asignan el capital y esos que compiten entre sí. La cuestión aquí con estas características de los precios es quién asigna los precios de algo. Por ejemplo, quién asigna el precio del teléfono que ustedes compraron, o quién asigna el precio de un carro que se quieren comprar, o quién asigna el precio de algo que compremos en el súper. Bueno, pues hay mercado que lo define a través de todo el proceso que hubo para poder, ¿ok? Bueno, el capitalismo tiene, como les decía, palabras muy específicas. La propiedad privada es una de ellas porque dice que permite a las personas poseer bienes tangibles como tierras y viviendas y activos intangibles como acciones y bonos, ¿ok? La propiedad privada es una característica de la libertad del capitalismo porque si yo puedo comprar un cacahuatito de celular, el sistema, y si tengo el dinero, obviamente lo puedo comprar. Si yo tengo el dinero para comprar un iPhone último modelo, que ya no sé ni en cuál va, quizás no lo voy a comprar al contado, pero si estoy bajo un régimen bancario de crédito, el banco me va a otorgar ese beneficio de comprarlo con una tarjeta de crédito e irlo pagando en el tiempo. Y a eso se le llama la propiedad privada, que yo puedo comprar incluso empresas. Ahí vemos al señor Carlos Slim que va comprando, él cuando sale de compras va a comprar empresas. Bueno, pues el capitalismo lo permite. ¿Cuál es un ejemplo diferente? El socialismo. Corea del Norte es un ejemplo. Corea del Norte tiene esa característica, no hay propiedad privada, es decir, una empresa es del gobierno. No hay empresarios como tal en la teoría, porque una cosa es lo que dan a conocer al mundo y otra cosa es meterse ya a esas investigaciones que hacen los reporteros, pero bueno. Luego, otra palabra importante en el capitalismo es la competencia, otro punto también.
la cual gracias a la libertad de las empresas para entrar y salir de los mercados maximiza el bienestar social, es decir, el bienestar conjunto de productores y consumidores. Una de las características de la competencia, niños y niñas, es que entre más empresas del mismo ramo haya en un país, pueden competir más fácil. Aquí el ejemplo más claro fue con las telecomunicaciones en México. Créanme que ese asunto estuvo estancado durante mucho tiempo porque el único que podía proveer servicios celulares era Telcel. ¿Qué haces cuando tienes un monopolio? Tú impones tus precios, tú impones tus reglas y no hay nadie más que te voltee a ver. Es decir, es como ir en una pista de carreras tú solito. ¿Qué hizo México? Y fue difícil legislar eso en la Constitución, que se le llamó la Ley de Telecomunicaciones, que más adelante en otro parcial lo veremos más a fondo. Pero la Ley de Telecomunicaciones lo que hace es, ok, nuestro país va a abrir el mercado a las empresas extranjeras de telecomunicaciones, porque pues Telcel es mexicana. Y en la ley de telecomunicaciones se permitió abrir el mercado a las empresas extranjeras, es decir, AT&T, que es de Estados Unidos, Movistar, que es de España. Cuando a esa pista llega a competir contra Telcel, Telcel tiene que cambiar porque mucha gente va a querer irse con quien le ofrezca un menor precio y mayores beneficios. Recordarán a lo mejor que en algún momento en este país tenías que hablar, no sé si 2 minutos o 3 minutos para que se cortara y no te cobraran esa llamada. Bueno, pues esa era la época donde solamente había un servicio, un personaje que solamente proveía el servicio de comunicaciones. Cuando entra la ley de telecomunicaciones, esto comienza a tener más competidores y cambian las reglas del juego. Y ahora sí, ahorita creo que es más fácil que si preguntamos qué compañía celular tienes, empiezan a variar las respuestas y eso es muy sano porque quiere decir que hay competencia, ¿ok? Aquí una pregunta interesante, ¿qué pasaría si hubiera más opciones de transporte público hacia el aeropuerto de Cancún? ¿Ustedes qué contestarían? ¿Que hay monopolio para llegar a un aeropuerto? Quienes han viajado a otros lados del país, a aeropuertos, quizás se han percatado que es más fácil llegar a un aeropuerto en otras ciudades. A lo mejor ya está en un transporte público que te cobra, no sé, 20 pesos. En la Ciudad de México llegas en metro por 5 pesos. Y aquí para llegar al aeropuerto de Cancún hay una cosa muy peculiar, hablando de la competencia y del capitalismo. ¿Qué pasaría justamente planteando esta pregunta? Y a eso se le llama la competencia. Obviamente, ¿qué necesitaríamos para que hubiera más transporte público? Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabajara para que más empresas privadas compitieran y ofrecieran servicios hacia allá. Entonces esa es una característica. Y bueno, ya para terminar este video, la actividad del lunes 25 de mayo, ver y entender la infografía de las vacas, ahorita va a aparecer. Hay una infografía que publicó una universidad de Estados Unidos en la que explican los modelos económicos, el capitalismo, el socialismo, el comunismo, el fascismo y el burocratismo. Entonces ahorita la verán, se las voy a mandar por WhatsApp. Y esa infografía que explica los modelos económicos con vacas, van a tener que interpretarla. Ahí aparecen dibujitos y solamente muy poquitas palabras. El trabajo de ustedes es entender o decirme que entendieron. Número 2, enviar un audio sobre lo que comprendiste de los modelos económicos explicados con vacas, o puedes enviar una foto con lo que escribas sobre los 6 modelos económicos. Y número 3 sí tienen que enviar un audio porque quiero escuchar sus voces y sus opiniones. Ya les mandaré yo una perspectiva un poco más específica, que ni siquiera es mía, pero dice, ¿cuál es la diferencia entre precio y valor? Es decir, si estuviéramos ahorita en clase, yo les preguntaría cuál es la diferencia entre precio y cuál es la diferencia entre valor. Yo les pondría el primer ejemplo, la salud. ¿La salud tiene precio o tiene valor? Bueno, pues ahí espero escuchar sus audios. Gracias a quienes me mandaron audios la semana pasada. Me acuerdo de Jimmy, me acuerdo de Jimena también. Me gustó mucho la forma en la que expresaron sus ideas. Se siente más fluido y más entendible que cuando lo escriben. Y bueno, todo esto lo tienen que enviar a más tardar en la fecha límite, el martes 27 de mayo a las 10 de la noche. Así que muchas gracias y quedamos en comunicación. ¿Vale? Buen día.